Buenas noches, hermana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Feliz de volver a estar, por lo menos por esta noche, en el programa, en tu programa, y bueno, comunicarme con todos los oyentes. Es una felicidad enorme, una alegría. Además, es como que, bueno, yo siempre vivo haciendo como resonando de dónde vengo, a dónde estoy, ¿no? Y la verdad que el camino que hemos recorrido es fantástico, así que esto es una muestra más de cada instante que hemos vivido, ¿no? Así Desde es, que comenzamos. así Así que es. estoy feliz. Bueno, para mí también es una gran alegría poder estar charlando con vos en esta noche y como siempre. ¿Qué pasó? Y porque estaba con mi computadora y no tenía internet y a último momento cambiando de computadora y yo digo, ¿cuándo voy a terminar de reparar? Por favor. Pero Pero bueno, eso es la duda, sí. ese es el miedo, es todo lo que uno nos va pasando momento a momento. Además somos del mismo clan, entonces hay muchas cosas que se juegan cuando uno se encuentra, Claro, porque ¿no? somos doblete. Claro, ese es el tema. Entonces, Claro. los mismas personajes del clan están con nosotros haciendo lo que tienen que hacer o lo que han dejado de hacer, pero en algunos instantes hacen, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que pasa? desenchufándome la computadora. Qué graciosos Exacto. que son. Bueno, es la comunicación, ¿no? Claro, Eso es. claro, Bien. absolutamente. Bueno, hablando en serio ahora, Sí. Nancy, una nueva comunicadora como esos 9 que están abriendo un camino y están, a ver, están siendo la cabeza de tantos otros comunicadores que seguramente en poco tiempo van a empezar a manifestarse, ¿no? Sí, así es. Para mí es un honor inmenso y además, como lo puse también en el grupo que tenemos de Humanos Puentes, de consultores Humanos Puentes, es una responsabilidad enorme. Para mí es un honor porque desde que descubrí la decodificación, mi vida ha dado un vuelco increíble, mi vida, la de mi clan, la de ustedes, la de mis consultantes, es decir, mi historia, la historia del clan, un vuelco increíble, salir de la carencia, salir de la desvalorización, del yo no puedo, del otra vez me pasa lo mismo, otra vez vuelvo a perder, otra vez me traicionan, otra vez me soy infiel, del esfuerzo, de donde venimos, ¿no? Y de a poco ir sanando, ir descubriendo el para qué, ir descubriendo las sombras y llegar a donde llegué con mi historia, con el clan, con las relaciones, verdaderamente es a través de la decodificación. Entonces, ¿cómo no ser comunicadora de esa maravilla? Si es Ujú. algo que yo viví, que yo descubrí, soy el ejemplo, pero no por ejemplo de lo fantástico, el ejemplo de que se puede, Tal cual. La certeza, ¿no? la certeza Que es posible. que es posible, desde lo humilde, que la humildad, la verdad que tampoco no es una palabra que me guste mucho porque uno es un todo y es magnífico, todos somos todo, Ujú. entonces uno puede, pero es darse cuenta instante a instante que uno va como afianzándose, conociendo sus sombras, encontrándose con sus sombras y aceptando sus sombras, Ujú. saber qué cosas no hizo bien de acuerdo a los patrones, qué necesidades tenía de vivir una y otra vez las mismas cosas para sentirse parte de este clan, para sentir que se es fiel a un modo de ver, de percibir la historia y la vida. Ujú. Y mientras uno va deshilando eso, va descubriendo otras maneras, otras formas, pero todo conduce a uno, todo conduce a uno. Entonces es fantástico ser comunicadora, es un honor, es un Ujú. agradecimiento enorme de esta maravilla. Sí, que en realidad uno lo que comunica es su propia experiencia, ¿no? Claro que sí,
claro que sí. Porque, Es la experiencia de uno como persona, claro. como ser, y también en este caso, ser comunicador también de esa experiencia que estoy agradecida a la vida de ser consultora. Desde que empecé a ser consultora conocí personas maravillosas que se fueron descubriendo a medida que yo me iba descubriendo. Ujú. Entonces también es eso, comunicar eso, cómo fui aprendiendo, qué cosas hago, qué cosas no hago, qué empatía pongo, cómo soy congruente, cómo soy Ujú. coherente, cómo a veces no soy coherente, qué me pasa cuando no soy coherente. No, eso Tal es cual. transitar. Sí, cuando no sos coherente o cuando no somos coherentes, lo hablábamos también con Marcelo Tonelli el otro día, no te da tregua, ¿no? El No, universo enseguida te lo marca. no te da tregua, eso, y lo mismo le digo a mis consultantes, porque el que abre esta caja, después el inconsciente siente que ya está capacitado para recibir la información que tiene que recibir Tal cual. y actuar en consecuencia. Entonces, aquellos que son remolones, que les dan miedo, que se quedan en la mitad de camino, son los que empiezan verdaderamente a sufrir, porque no van haciendo pasito a paso, se quedan con miedo, Claro. y bueno, eso. Claro, claro, Ujú. porque hoy lo hablaba con un consultante, ¿no? Esto que vos estás diciendo tiene que ver con esa actitud psicológica adulta, ¿no? Ujú, Que es así es. necesaria en un momento de este proceso. Digo, primero hacemos, bueno, las descargas, devolvemos lo que no es nuestro, bueno, todo lo que tiene que ver con este recordar, revivir y reparar. Pero hay un momento en el que hay que hacer una acción. Así es. Y si no hago esa acción, claro que todo se pone denso. Así es, porque el tema es que cuando yo me doy cuenta qué es lo que deseo cambiar para empezar a funcionar desde otro lugar, si yo no lo hago, mi inconsciente, mi ser, siente que no estoy haciendo lo que deseo. Tal cual. Antes yo no me daba cuenta. Antes iba y entonces, bueno, no me daba cuenta, pero cuando yo tomo conciencia, ya ahí necesito la coherencia, pero yo siempre les digo a mis consultantes y a toda persona que a mí me encanta hablar, y entonces con todo el mundo que hablo siempre digo, lo primero es sentirnos. Ujú. Y si yo me doy cuenta que no estoy siendo coherente, acepto eso, no reniego, porque yo perdí, que no lo perdí, pero bueno, para que poder dar bien lo que quiero decir, yo perdí, entre comillas, mucho tiempo agrediéndome Ujú. cuando me daba cuenta que me volví a equivocar, y me volví a equivocar. Y verdaderamente ahora, cada vez que siento que no soy coherente, acepto que no fui coherente. Bien, Y enseguida ese acto seguido se transforma en algo potenciado. claro. Porque acordate lo que nosotros decíamos cuando estábamos en Buenos Días Vida, este instante mío crea mi próximo instante. Ujú. Tal cual. Si yo este instante no soy coherente y tengo rabia, tengo ira, tengo resentimiento, tengo odio, mi próximo instante va a estar basado en esas emociones, en esos valores que yo estoy poniendo en este instante. Entonces, desde que yo tomé conciencia de eso, me cuido mucho de ser coherente y de no mentirme. Tengo bronca, la miro de frente, descubro, la siento y Ujú. después analizo en qué distorsión estoy para sentir lo que siento. Y entonces mis instantes se van arreglando solitos. Claro, 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 absolutamente. Sí, señora, así es. Bueno, empiezan a llegar saluditos. Mariela Bien. Formoso dice, las quiero, doy gracias a la vida porque las conocí. Gracias, Mariela, hermosa, gracias. María Eugenia Bataus también. Hola, Ara y Nancy, qué lindo escucharlas. Un abrazo enorme, dice María Eugenia. Gracias, gracias, gracias enormes. Bueno, antes de comunicarme con vos, yo estaba saludando a Viviana, que hizo las jornadas de montaña con nosotras en Umepay, es Ah, de mira, Embalse, Córdoba, y sí, dice, mirá,
Tengo a mis padres con más de 80 años, vivo lejos de ellos y se me hace muy difícil resignificar esta situación. Siento angustia, pena, muchas cosas. ¿Pueden hablar un poco de esto? Abrazo enorme, el gusto es mío, dice, y acá estoy, y nos manda besos y demás. Bueno, las distancias. A ver, las distancias no existen, pero eso, verdaderamente decirlo frente a muchas personas que están sufriendo porque bueno, no pueden estar juntos, es decir, bueno, a ver, ¿cómo es? Si la distancia existe. Claro. A ver, lo que no existe es la distancia entre un ser con otro ser. ¿Cuánta gente que está junto y están separados? Tal cual. Porque emocionalmente están separados. Entonces, uno puede estar presente físicamente, si uno le quiere poner esta presencia física, de muchísimas maneras. Por teléfono, ahora que hay internet, hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones o comunicaciones que uno las puede tomar y hacerlas, realizarlas. Pero lo que sí da cercanía es la conexión, es estar en el otro, entender al otro, sentirse en el otro, porque todos somos parte de todos tenemos una partecita de todos. Entonces, la distancia desde la emoción, desde el sentir, desde la conexión, no existe. En realidad, lo que tendría que trabajar, lo que habría que ver es cuántas separaciones hubo en el clan que produjeron dolor. Eso por un lado, para descubrirlas, para sanarlas. Y la otra es, ¿qué necesidad, para qué este clan genera distancias? ¿De qué los está salvando? ¿Qué cercanía trajo discordia? ¿Qué cercanía trajo dolor? Entonces empiezo a conectarme primero conmigo, lo que yo siento de las personas que están lejos de mí, lo trabajo, lo analizo, me siento merecedor de expresar lo que quiero expresar, de ponerlo fuera de mí para poderlo sanar, y luego de eso es conectarme con esa persona, sentirme cerca. Sentirme cerca, pensarlo, sentir que deseo lo mejor y bueno, y conectarme de todas las maneras posibles físicamente. Ahí está. ¿Y qué pasa con la culpa? Bueno, la culpa. La culpa, qué linda palabra, la culpa. La culpa, bueno, porque a ver. Creo que en definitiva es eso un poco, ¿no? Lo que a veces hace pesada la distancia. Claro, porque el tema es, ¿para qué yo necesito sentirme culpable? ¿Qué cosas, qué creencias estuvieron en mí y en mi clan que hace que yo necesite sentirme culpable? Bien. ¿Qué hace que yo sienta que debo dejar lo que es bueno para mí para que el otro no sufra? Y así me desconecte de mí. Por supuesto que a mí me encantaría poder hablar desde el conocimiento de cuál es la situación real, la distorsión real que está sucediendo, porque estoy hablando en general, en potencial. En potencial, y la verdad que tal vez no le está sirviendo a la persona que consultó, ¿no? Viste que a mí me gusta mucho hablar en concreto, porque bueno, me surgen cosas que por ahí en general no me surgen, pero en realidad la culpa es algo que me aleja de mí. Cuando yo siento culpa es porque debería hacer algo que en realidad no es bueno para mí, pero lo debería hacer por los debo y los tengo. Tal cual. Entonces si yo me elijo, primero me genero todo para mí para poder darlo. Entonces,
¿Qué pasa con eso? Yo no sé si la culpa tiene que ver con esto de la misma preconsulta de la distancia, ¿no? Ujú. No, lo de la culpa lo puse yo. Es Ah, autorreferencial. ah, pero entonces No, tengo mucha letra para dar. no, no, pero Pero vamos a quedar muy expuestas. estamos hablando sí de la consulta de Viviana, que Sí, te aclaro que vuelve a escribir y dice, sí, tal cual, hay muchas separaciones en mi clan. claro. Entonces, estamos viviendo esa distorsión. Nuestro clan necesita, nuestro inconsciente siempre toma como referencia aquello que sirvió para sobrevivir. Y si este clan hubo separaciones que causaron dolor, pero que no causaron muerte, Ujú, tiene arraigado en ese inconsciente que es necesario la separación para sobrevivir, claro, pero con dolor. claro, está. Yo siempre les digo a los consultantes, el inconsciente no le interesa el amor, no le interesa Tal la cual. felicidad, lo único que le interesa es la procreación y la sobrevida. Ujú, Cuando uno entiende eso, es cuando comprende que dio vida en el clan. Y como no juzga, puede dar vida a un abandono si el abandonado no murió en el intento. ujú, Puede dar vida a una separación si los separados no murieron en el intento. Y eso es lo que va a repetir. claro. Entonces, si yo analizo, hablo, comunico, saco a la luz, pregunto, el solo tomar conciencia ya es un paso significativo para sacar a la luz y para sanar esa distorsión. Está. Es un paso muy importante la toma Muy de conciencia. importante, Sí, muy. sí. Y además porque el cuerpo avisa, ¿no? Cuando es por ahí. Es que el síntoma, el inconsciente no tiene manera de comunicarse con nosotros, sino es a través de los síntomas físicos o emocionales. Ujú, Yo siempre digo, depende del síntoma, es un gritito, o es un grito, o es claro, un susurro. tal cual. Si yo no escucho el susurro, y voy a tener que escuchar el grito. Pero siempre es para salvarme, Ujú, siempre. Y para salvar al clan. ahí está. Viviana acá dice, sí, me sirve mucho, dice Gracias, Viviana. Bueno, gracias. maravilloso. Gracias. La verdad que esto es así, es tomar conciencia y el cuerpo se estremece o cae una lágrima Sí. o algo me pasa y ahí ya es otra, ya cambia, eso ya cambia Exacto, la ya la toma de situación. conciencia está. Es muy difícil explicar cuándo tomo conciencia. Ujú, Es algo, porque no tiene palabras. Pero sí lo que a mí me encanta decirle a mis consultantes y a mí misma decirme, porque así lo viví yo, tomar conciencia no se toma conciencia con el cerebro, tal cual. se toma conciencia con el cuerpo. Ujú, Es hasta como un vacío que entra en el cuerpo, es como, es la coherencia plena, tomo conciencia y lo siento en el cuerpo, no lo razono. ahí está. A veces ni siquiera sé de qué tomé conciencia, pero lo siento en el cuerpo, que algo de lo que se dijo es así. Es así. Cuando tomo conciencia desaparece el cómo, ¿no? El cómo lo hago. Eso, porque el cómo no tiene que ver con la toma de conciencia. El cómo tiene que ver con el ego, el cómo tiene que ver con lo racional, el cómo tiene que ver, bueno, me dijiste esto, bueno, ¿y cómo lo hago? Claro. El cómo desaparece, porque ya no hay vuelta atrás. Tomé conciencia y ya no lo voy a hacer más. Hago lo que esa toma de conciencia me sucede, me llevó a mi punto, ¿no? Entonces, tomé conciencia y ya no importa, el cómo viene solito, Así es. porque no lo voy a hacer más. Ujú, Mientras yo lo analizo y bueno, ¿y cómo hago? Y eso es porque no llegó a la toma de conciencia. Está todo en la razón, en la parte cognitiva, el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Que es exacto. esto de creer, de ver para creer, de Ujú, lo racional, de cómo es, pero cómo explícame, pero ¿y cómo puede ser? sí, sí. O dame la receta, ¿cómo O dame salgo de la acá? receta.
exacto. Es así. Sí. Bueno, Paola Brambila dice, hola, diosas, qué lindo escucharlas, besos a las dos, las quiero. Gracias, Pau. Otra héroe, Sí, por sí, Dios, gracias, Pau, gracias, sí, porque la evolución de Pau es nuestra evolución. así es. La toma de conciencia y el proceso de Pau es nuestra toma de conciencia. Sí, señora, sí. Es Y bueno, fantástico. ahora es consultora, Paola. Por eso, Es maravilloso, es por eso maravilloso. lo digo, Sí, y estoy orgullosa pero sí, orgullosa no del lado del ego, sino fantástico de lo que logramos, ¿no? De lo que sí. logramos como clan, de lo que logramos en este proceso juntos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Nuchi Salinas dice, Mi Nancy, amor. qué buena oportunidad de volverte a escuchar. Abrazo, abrazo del alma. Ay, mi amor, siempre me acuerdo de vos. Esa también la encontramos ¿En en Nuepay? Córdoba, en Umepay. Ajá. Que trabajé con Eva, trabajamos juntas y la verdad que es maravilloso. Siempre me acuerdo de vos, siempre, Nuchi, siempre, siempre. Bien, Así que te llevo en mi corazón. muy bien. Susana Hermida dice también, qué placer escucharlas de nuevo. Gracias por tanto. Resueno con ustedes. Gracias al Gracias, universo. gracias. Bien, Fabi Armendi dice, tomar conciencia con el cuerpo, nada más exacto, nada más maravilloso, hermoso escucharlas. Gracias, Bueno, gracias. qué lindo, cuántos mensajes están Uf. apareciendo. Bueno, otro más, mira, Patricia Sanoco. Ujú. Patricia es una genia que está haciendo un proceso hermoso. Eh, y bueno, quiero decirte, Patricia, aprovecho porque hoy me contó que a su Sí, hijo le cambiaron la medicación y ella qué estaba bueno. asustada, pero acabo de consultar con los profesionales médicos Sí, de Humano Puente y me dijeron que es una muy buena qué noticia, bueno, Pato. qué bueno. Te lo digo así al aire porque es una muy buena noticia, así que tranquila que vamos bien, tranquila que Bárbaro, vamos bien. bárbaro, Ahí va. Bueno, bárbaro. y dice Pato, buenas noches, Ara, Nancy, Nicolás, obvio, y audiencia. Me encanta escucharlas como cuando hacían Buenos Días Vida. Claro. Quiero agradecerles, dice, por ser seres tan maravillosos. Gracias, gracias. Gracias, Bueno, qué lindo. gracias. Otro mensajito más, mira. Silvina Tiberti dice, Ujú. hola Ara, ¿cómo hacemos para perdonar a alguien que sentimos que nos hirió profundamente? A ver, eso es muy importante entender cómo se maneja el inconsciente. Ujú, El inconsciente no reconoce a un otro. Yo estoy siempre ante mí misma o ante mí mismo. El otro es un actor que viene a mostrarme lo que yo pienso de mí, lo que yo me hago a mí. Entonces, el perdón, si es que hay que perdonar, no es a un otro, es a mí misma o a mí mismo, porque me hice eso a través del otro. ujú, Si yo analizo, si yo veo toda la información y siento toda la información que ese otro me trae a través de sus palabras, de su herida, de su desvalorización hacia mí, es una información maravillosa que yo la tengo que usar para mí, a mi favor. Entonces el perdón siempre es hacia mí, que me hice eso a través del otro. Cuando uno va por la vida desvalorizado, con las creencias a cuestas, con un dolor enorme en el cuerpo, sintiendo que ha sido víctima, que no ha podido resolver muchas cosas, que ha tenido que pasar tanto dolor, no es posible que no aparezca en su realidad alguien que le mande toda esa desvalorización, toda esa herida, toda esa carga que viene trayendo. Pero claro, uno está acostumbrado a ponerlo afuera. La verdadera sanación es cuando uno toma como información cada palabra que un otro me dice. Si yo lo tomo como información, me voy a desapegar del dolor y voy a ver qué me quiere decir esa información. Y es el principio hermoso de una sanación profunda, pero de nosotros. Porque si nosotros
estamos resentidos, nos hacemos daño nosotros, no el otro. Tal cual. Porque el otro viene a mostrarme eso. Cuando yo empiezo a sanar, y eso lo testifico yo con mi propia historia, en los peores momentos de mi vida yo estaba resentida, bueno, con odio, con bronca, sintiendo que toda la vida me había pasado cosas, que ya no me podían pasar más cosas, con mucho dolor, sentía que había perdido el tiempo. Y en el peor momento de mi vida encuentro la decodificación. Y ahí me doy cuenta todo lo que me fui creando, todo el resentimiento, todo el odio que volcaba afuera, pero eso lo tenía adentro. Tal cual. Entonces, cuando di vuelta el dedito, que en realidad ni siquiera es el dedito, porque di vuelta la percepción, me empecé a descubrir. Y cuando empecé a descubrir, primero me enojé conmigo y después pasé el proceso de la aceptación y de ver, bueno, a ver, tengo esto, ¿para dónde voy? ¿Qué hago con esto? Y mágicamente, que no es mágicamente, pero mágicamente mi realidad empezó a cambiar, pero la única que había cambiado era yo. Entonces, el perdón es para adentro, para mí. Nunca es para un otro. Está, porque ahí afuera no hay nadie, ¿no? Exacto, pero está el actor. Claro. Pongámosle que el que nos escucha no entiende eso de que no, porque bueno, cierto, hay alguien, ¿no? Físicamente, ¿se entiende? Sí, totalmente. Bueno, pero ese otro que hay, físicamente, es un actor. Está moviendo los labios y está actuando en función de lo que yo necesito que exprese. Porque si yo me siento nada, si yo me siento desvalorizada, si yo me sentí abandonada, si yo me sentí no querida, el otro me va a mostrar eso, porque yo necesito que me muestre eso. Y en la medida que yo no me empiece a abandonar, que yo me apachuche, que yo me escuche, que yo me proteja, ese otro actor va a desaparecer o cambiar y va a aparecer otro. Seguro. Entonces, es así, el camino siempre es para adentro. Todo lo que está afuera me representa, ¿no? Nada de lo que está afuera no está adentro. Eso es, pero no es como normalmente se llama la cuestión del espejo, que muchas veces estuvo mal interpretado, porque es importante entenderlo. No es que si el otro me agrede o me dice de todo, yo soy lo mismo agresivo con un otro. No es, si el otro me agrede, es porque yo me estoy agrediendo a mí, siempre es conmigo. Entonces, me tengo que dar aquello que me tengo que dar para que el otro me empiece a dar lo que yo me estoy dando. Ahí está. Y ahí es cuando empieza la magia. Ahí es cuando empieza la magia, que no es magia. Claro, por eso, claro, sentimos como que todo se alinea y todo empieza a fluir y acomodarse. Eso es. Pero no es que pasó algo raro, es que yo empecé a conectarme conmigo. Claro que sí. Claro que sí. Y cuando yo me empiezo a conectar conmigo, me conecto con las luces y las sombras. Eso. Dijera Jung. Claro, claro. Que las sombras es lo más maravilloso, porque es lo que nos conduce a nosotros. Mucho tiempo estuvimos tratando de esconder nuestras sombras, de ocultarlas, pero las sombras es lo que nos hace completo y es el camino a la sanación. Porque en la sombra de Jung está el síntoma, está la distorsión, está el sufrimiento de las personas de nuestro clan. Está. Entonces, si sacamos la sombra a la luz, iluminamos las sombras, iluminaremos las distorsiones, iluminaremos los dolores, iluminaremos todo aquello que estuvo oculto dentro de todo nuestro clan, de todas las personas que forman nuestro entorno. Claro, claro. Está bien, está bien. A ver, te hago una pregunta. ¿La decodificación es para todo el mundo? Sí, la decodificación es
para todo aquel que quiera, como yo digo, meterse en el barro. La decodificación es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la decodificación. El que quiera encontrar un culpable afuera, que busque otras formas de sanar. Y está bien. El que quiera encontrarse en eso que le sucede, la decodificación es maravillosa, porque te sana, te conecta, te pone en coherencia, te mete en el mundo, te hace tener relación con cada situación que pasa en el mundo, en la Argentina, en tu ciudad, en tu casa, en tu familia, con tus amigos. Cuando voy por la calle, yo siempre presto atención porque vivo en coherencia, y eso muchas veces al principio, ¿te acordás? Una persona al comienzo que decía, cuando nosotros hacíamos buenos días, vida, ay, pero no, chicas, esto cansa mucho. Es cansador. Es cansador. Sí, estar tan atento. Claro, bueno. Sí. Ya ahora lo hago naturalmente, vos también, nosotros también, los consultores también, lo hacemos naturalmente. Entonces a mí me pasa que voy por la calle y me doy cuenta cómo estoy cuando veo qué cosas suceden a mi alrededor. Si yo tengo alguna cosita que no he llegado a la coherencia y que estoy enojada, empiezo a ver gente que se pelea. Y ahí me doy cuenta, epa, Nancy, ¿qué te pasa? Claro. ¿Qué cosa no estás viendo? Y seguramente encuentro. Sí. Y si yo estoy bien, puedo charlar con la gente, el taxista que toma está feliz, o no anda rápido, o no se queja. Y si yo estoy en un estado que aún no tomé conciencia, iba apurado, se queja de todo el mundo, o en el subte me empujan. Es decir, es la manera más maravillosa de saber cómo estoy, descubriendo y mirando cómo está donde yo estoy, mi entorno. El entorno. Y con personas que no tengo nada que ver. Claro, claro que sí. Bueno, hoy, por ejemplo, me pasó a mí que iba por la calle pensando, bueno, en otra cosa, y me trajo al momento presente el freno de una moto. Pero fue una cosa impresionante. No a mí, yo iba por la vereda. Eso pasó al lado mío. Pero digo, enseguida dije, moto, doble camino. ¿Qué me pasa? ¿En qué doble camino estoy? ¿En qué dos decisiones estoy? No, pero es la dualidad que aún tenés en Sí. algunos puntos que todos tenemos, porque la dualidad, o sea, la no dualidad es lo maravilloso de la conciencia plena, de formar parte de la conciencia general, ¿no? De la conciencia total. Pero todos somos duales, pero cuanto más dual, ¿se entiende? Sí, tal cual. Bueno. Entonces ahí digo, viste, ahí me refería a lo que vos decías, ¿no? Sí. Que por ahí uno se pone así como evaluando cada situación o cada cosa que te saca de lo cotidiano, porque tampoco estamos mirando, pasó una mosca para la izquierda, ¿qué me habrá querido decir? No. Me doblé una uña, sino esta cosa de que lo que me saca de la atención. Es lo que me llama la atención. Claro. Porque a lo que yo le presto atención es algo mío. Tal cual. Y a lo que yo le presto atención, crece. Si yo le estoy prestando atención a lo que no puedo, a lo que no logro, al desamor, a las palabras negativas que me dicen, eso va a crecer. Claro. Y eso es lo que necesito que crezca, aunque yo no me dé cuenta. Exacto. En cambio, cuando empiezo a mirar lo bueno mío, me empiezo a aceptar, empieza a aparecer lo bueno de los demás. Entonces empiezo a prestarle atención a las cosas que tienen que ver con esta nueva manera de mirar. Así es, así es. Bueno, Paola dice acá, chicas, ¿no les pasa que hay gente que uno no conoce y te saludan muy amable? Sí, sí. Tal cual. Bueno, a mí yo tengo eso, y más desde que estoy así como en coherencia, cuando la decodificación ya empezó como a ser más natural en la coherencia, en la información que me trae todo, en trabajar el clan, en trabajar los síntomas, que yo es raro que las personas no me sonrían, yo vaya en el subte o lo que fuera y charlo y hablo
es rarísimo. Cuando Está. no me pasa eso, porque yo no estoy en coherencia. Claro, sí, 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 sí. Y eso no quiere decir que uno a veces se agarra unas rabias tremendas, ¿eh? Es que, por eso digo, la coherencia es Claro, también ver que uno está embroncado. exacto, Y cuando no tomo conciencia de esa bronca, la veo afuera. tal cual. Porque ahí veo cuando se pelea un taxista, cuando tomo un taxi y va enojadísimo, o cuando pierdo el colectivo a Claro, veces, que voy a un lugar y perdí el colectivo, bueno, sí, todo tiene información. es así. Es así, es así. Bueno, Silvina de Córdoba, quien nos preguntaba acerca de cómo Ujú. perdonar a alguien que nos hirió, dice gracias, hermosas personas. Gracias, gracias. Bueno, gracias a vos, Silvina, por abrir tu corazón con nosotras, ¿eh? Ujú. Gracias de verdad. Bueno, Patricia vuelve a comunicarse, dice, gracias, Sara, por tus palabras. Bueno, Patricia es a quien le di la Ah, noticia sí, de que está muy bueno esto que me acaba de contar hoy. Dice, tus palabras me llenan el alma y te puedo asegurar que no paro de llorar. Aparte, todo lo que hablan me resuena, dice bárbaro, Pati. gracias, Así gracias. que, bueno, de eso se trata. De eso se trata, porque nos resuena a nosotros, Es, entonces es como, es así, es como es adentro, es afuera. tal cual, tal Somos cual. un todo, somos parte de todo. Sí, como también lo que dice siempre Pablo, ¿no? De que los consultores primero somos los más distorsionados del planeta. Es que por eso somos consultores. Claro, Venimos a reparar nuestro clan y claro. Y nuestras que distorsiones. cada consultante que llega viene a mostrarme también algo mío. Así es, así es, así es. Y yo últimamente lo estoy comprobando todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, Pablo es algo maravilloso. O sea, desde que lo descubrí, a Pablo, a Lucrecia, esa primera jornada cuando los vi a los dos juntos, es maravilloso porque sus historias, sus formas, además de lo que planteaban, además de lo que mostraban, además de lo que decían, ¿no? De toda la Ujú, nueva manera, de la apertura, la nueva manera de percibir y demás, lo que yo percibía de sus personas ujú, me estaba mostrando algo que yo aún no tenía en mi realidad, pero que el verlo afuera, sin saberlo, ya lo tenía dentro mío. tal cual. Ya me estaba preparando para recibir eso que ellos me mostraban en aquel momento, hace casi 4 años, 3 años y pico. Ujú. Entonces, bueno, yo le iba a estar agradecida con el alma a Pablo, a Lucre, a Nico, pero agradecida con el alma, porque Sí, por mi la vida, generosidad también, sí, ¿no? absolutamente, la generosidad, Ujú, sí, 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 está, todo, es un todo. tal cual. Bueno, Analía Vaz dice un gran abrazo para ambas. Ah, Analía, tesoro, Bueno, gracias, cuánta gente se está haciendo sentir, sí. ¿eh? Sí, yo estoy agradecida a la vida, me encuentro con tantas personas maravillosas, tantas, Ujú, es algo maravilloso, esto sí, es maravilloso. No me doy cuenta, bueno, yo sé que tengo que trabajar menos, que en realidad yo no lo tomo como un trabajo, Pablo siempre me dice lo mismo, pero no me doy cuenta, claro. no me doy cuenta, estoy, o sea, en el momento que estoy ante el consultante me olvido del mundo, es Ujú, decir, y puedo atender 5 por día, y sé que no es bueno, pero bueno, a veces sucede, la mayoría de las veces sucede, pero no me doy cuenta, es tan está, maravilloso está, sí. estar en este momento con este proceso. Sí, la verdad que sí. Bueno, a todos los que han charlado con nosotros, a todos los comunicadores que voy entrevistando y que vamos Sí, charlando, les pido a ver si tienen ganas o si les place, contarnos un poquito el proceso personal, ¿no? Cómo llegaron a la decodificación, cómo fueron avanzando, qué cosas les fueron pasando, como para que si el que está escuchando y está en un momento difícil y dice, sí, no, pero ya está, esto de acá no salgo nunca más, para que, bueno, pueda haber una chispita de aliento y de sentir que si uno quiere y lo decide, sí se puede. claro que sí. Bueno, yo lo conté muchas veces, pero bueno, en el Buenos Días Vida y no acá en tu ser hacer. Este, Al público se renueva, mi el querida, público, ¿eh? Como dijera dice Mirta Mirta, Legrand. claro. Bueno, yo en realidad fue un momento, yo encontré la decodificación en un momento muy complejo de mi vida. Yo me había divorciado, yo me divorcié grande ya, con los chicos grandes. Y en un momento, bueno, me divorcié, pasé muchas cosas, después de muchos años de casada,
poniendo excusas, diciendo por qué la situación no me separaba por tal cosa, siempre poniendo las cosas afuera, ¿no? Quedándome con mucha bronca, con mucho resentimiento, por cosas que podría haber hecho pero que no hice. Entonces estaba en un momento complejo, había perdido el trabajo en San Pedro, cosa que a mí el ego era tremendo, no podía salir a la calle en San Pedro, me sentía que yo siempre me jactaba de que había sido muy buena empleada, sentía que no podía salir a la calle, como yo había perdido el trabajo. En eso, que pierdo el trabajo, uno de mis hijos se enferma, y entonces yo, que estaba en San Pedro, siento la necesidad imperiosa de venirme a vivir a Capital. Pero una necesidad como es un impulso. Sentí un impulso, como no tenía trabajo ya en San Pedro, digo, bueno, a ver, entonces, bueno, un amigo me ofrece un trabajo acá en Capital y yo no lo pienso. Y estaba ahí, ahora sé que estaba tan en coherencia que en 2 meses alquilé mi casa en San Pedro, mi casa que era de San Pedro, y alquilé acá en Capital Federal, en 2 meses. Y me vinieron las cosas a mí, yo no las busqué, o sea, pero ahora me doy cuenta en qué estado estaba en ese momento de coherencia, pero era un estado de desesperación, era una coherencia de deseo profundo, pero de desesperación, y de bronca, de angustia, de por qué a mí, por qué me tiene que pasar las cosas. Entonces, bueno, me vengo a vivir a Capital, empiezo a trabajar, transito junto con mi hijo el síntoma que estaba transitando mi hijo, y empiezo acá a trabajar, y ya acá empecé a ver qué era lo que yo deseaba hacer, que yo siempre había deseado estudiar psicología, que por diferentes razones, y por la creencia del clan, y por los mandatos y demás, no vine aparte por la época que me tocaba venir a estudiar en la universidad, no vine. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces empecé a estudiar counseling, además de trabajar, bien, seguía mi vida, en el mismo, o sea, mi hijo se sana, hace su proceso, y en el medio de eso, vuelvo a perder el trabajo. Entonces ahí, ya la segunda vez que me pasaba, yo ya estaba, aparte sola, en Capital, sin dinero, era muy fuerte para mí. Y en eso, entro en el Face y descubro un video de Henry Corbera que decía, la espiritualidad y la abundancia van de la mano. Yo en ese momento tenía muy poca plata, bueno, alquilaba, con todas las cosas muy desvalorizada, muy enojada. Cuando empiezo a escuchar ese video, la espiritualidad y la abundancia van de la mano, fue un punto de partida, un punto de inflexión. Me di cuenta exactamente que todo lo que me estaba creando, porque era mi odio, mi resentimiento, mi victimismo, que me habían llevado hasta ese momento. Y ahí, cuando entro, la espiritualidad y la abundancia van de la mano, empiezo a ver en la Argentina quién estaba y demás, y ahí encuentro a Pablo. Pero inmediatamente, la última plata que tenía, la puse en los 3 días de jornada, pero no lo dudé. En ese momento fue un punto, pero así, fue rápido, justo encontré en junio, todo así como muy rápido, fue como desearlo y sentir lo que era el momento, y todo se me iba como arreglando. Sí, sí, sí. Bueno, empiezo, yo en ese momento, como no tenía trabajo, ¿qué hago? Yo también estudiaba numerología con mi amiga Silvia Berlengia, que también es counselor, estábamos estudiando juntas, y entonces la divina de Silvia me dice,
que ahora también es consultora en decodificación, me dice, Nancy, a ver, hacé numerología, porque tenés una capacidad enorme, por favor, tenés algo especial. Y entonces, bueno, empecé a ganarme la vida mientras estudiaba y me permitían que yo pagara después, ¿no? Sí. Fuera de término, y yo podía asistir igual. Empecé a hacer con numerología. Hago la jornada, y antes de hacer la capacitación de la apertura, Sí. empecé a poner lo que yo había percibido en la decodificación en la numerología. Ya ahí empecé a probar, porque la numerología tiene mucho de cuentas que uno hace, ¿no? Mucho de Sí. cálculos matemáticos que hace uno en la decodificación, Sí. porque tiene que ver con las líneas de tiempo, tiene que ver con los tiempos circulares, que el propio inconsciente maneja. Ujú. Entonces, bueno, lo empecé a manejar y empezó todo como a fluir, y bueno, hice la apertura enseguida, y ya cuando hice la apertura fue un antes y un después, porque de no tener nada pasé a no pensar, con un proceso, por supuesto, porque nada es de la noche a la mañana, es un proceso permanente, de idas y vueltas hasta que uno le encuentra la vuelta y hasta que uno va sanando las diferentes distorsiones. Y lo que fue toda mi vida un conflicto con la carencia a partir de la decodificación, se fueron solucionando yo no siento que tengo que hacer algo para tener consultas. Las consultas vienen a mí, yo solo pongo pasión. Sí. Y desde ese momento fue un antes y un después, comprendí por qué, el para qué había venido la enfermedad de mi hijo a mi vida. Uh-huh. ¿Qué información tenía ese síntoma para mí? Uh-huh. No para mi hijo, para mí. Tal cual. Y lo empecé a sanar y lo empezamos a sanar, porque vos también ahora fuiste parte de esto, el clan también. Obviamente, sí. Entonces, por eso es mi pasión por la decodificación. Sí. Y yo cada vez pongo menos esfuerzo o sea, no hay esfuerzo. Es así, es así. Cuando uno deja hacer las cosas para, exacto, eso que hace parece como que crece, se multiplica, exacto, se triplica. Eso es. Porque uno realmente lo hace con el corazón, no lo hace para obtener un resultado. Eso es, eso es. Y lo que me sirvió a mí fue estar en la lona, estar en lo más profundo, estar en el fondo de la pileta. Porque muchas veces, cuando las personas no llegamos al fondo de la pileta, solemos estar en la mitad de la pileta. Entonces, sacamos la nariz un poco, respiramos y volvemos a la mitad. Y así estamos en nuestra vida. Un poco en el momento de la comodidad, ¿no? Esa comodidad desacomodada, pero bueno. En cambio, a mí, el universo, la vida, me puso en el fondo de la pileta de una. Ya más cosas no me podían pasar. O salía o me ahogaba. ¿Me puso o te pusiste? Me puse, absolutamente. Claro. Pero en ese momento uno no se da cuenta. Claro. Claro, tal cual. Tal cual. Como estaba adentro, se te expresó afuera. Exacto. Además, numerológicamente, yo soy un 5, y el 5 nos comemos la vida, atropellamos lo que sea, a veces sin saber mucho, ¿no? Sí. Y entonces, por eso digo me puse, porque me exigí tanto que necesité llegar al fondo de la pileta. Tal cual. Es así, es así. Bueno, está genial y gracias porque yo estoy segura que aquel que está escuchando y dice, uy, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Tendré salida? ¿No tendré salida? Que todos en algún momento pensamos que, bueno, ya está, listo, al diablo, es lo que me tocó, sigo acá, veo cómo puedo manejarme y escuchar a otro por ahí que también no fue fácil, por decirlo así en 3D, digamos. Se puede, si uno realmente lo decide, porque esto es una decisión absolutamente personal. Así es. Pero para decidir hay que trabajar las distorsiones. Porque si yo tengo una creencia que para sobrevivir es necesario no decidir y abandonarse, y quedarse en el victimismo porque me está protegiendo de algo peor, yo no voy a poder nunca salir, porque tengo eso como válido.
y está muy bien que lo tenga como válido, ¿se entiende? Sí. En cambio, cuando yo empiezo a ver que esa no es mi realidad, que eso no es mi deseo, que yo deseo otra cosa, entonces empiezo a desandar el camino de esas distorsiones. Está. Es así, es así. ¿Y cuántas veces pasamos por esa puerta que nos permite esa posibilidad y seguimos de largo, ¿no? A veces la misma búsqueda nos enreda. Es que no percibimos, porque solo percibimos aquello que tenemos dentro nuestro. Tal cual. Solo percibimos lo que nuestros patrones nos dejan percibir. Está muy, o sea, en mis consultantes, y seguramente todos los consultantes, todos los consultores de codificación, hemos percibido esto de que el consultante viene, que no hay salida, y me pasa siempre lo mismo, y cuando viene a las diferentes consultas, va viendo soluciones que antes no veía. Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es uno el que llega, el que entra, y es otro el que se va. Es el que en se la va. primera consulta ya. Claro, es así, pero, a ver, cualquiera lo puede hacer. Claro. Si uno habla con mamá, habla con papá, habla con algún tío si no están los padres, o averigua la historia, es sacar a la luz aquello que se quedó oculto. Y esa sola toma de conciencia empieza a cambiar mi vida. Tal cual. Sí, claro y que después sí. veré si hago consulta, si no hago consulta, pero en realidad es eso, es la toma de conciencia, es empezar a averiguar, es sentirme con el merecimiento de destapar algunas cositas. Sí, sí. El para qué me está pasando esto creo que es un buen primer paso. Sí. ¿No? Sí. El para qué. El para qué, sí. ¿Qué información me está mandando esto que me está pasando? Así es. Así es, eso es. Bueno, hola chicas, dice genias, las saludo desde San Juan, excelente todo lo que están compartiendo. Soy Laura Gentile de San Juan, compañera humana de Humano Puente. Gracias. Las honro, las abrazo. Gracias, un beso enorme, gracias. Enorme, a toda la gente de San Juan. En Laura saludamos a todo San Juan. Es maravilloso este grupo, sí. ¿No? Maravilloso, sí. Dicho la palabra de Buenos Días Vida, maravilloso, sí. Maravilloso. Sí, tal cual. Bueno, de sentirse parte, de sentirse uno con un todo, ¿no? Así es. Bueno, hablábamos con Marcelo y con las chicas también, hablamos de lo que fue el Congreso, Nancy. Ah, sí. De que quedamos todos en cuarentena y que todos de algún otro lugar Tremendo. Quedó knockout. Sí. Y que, bueno, cada uno, por supuesto, lo vivió a partir de su propia distorsión, porque por más que seamos consultores, la distorsión la llevamos siempre. Todo el tiempo nos está diciendo, acá estoy. Exacto, mírame. Y nos hace un rinraje y demás. Claro. Y en ciertas ocasiones aparece con todo. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, yo para mí fue muy movilizante, primero porque, bueno, sentir que voy a formar parte de este primer cordón de ser comunicador, como ya decía al principio, es como una responsabilidad, pero primero fue una alegría enorme, ¿no? Después me vino la responsabilidad y el honor y todas esas cosas, pero bueno, es un honor. Y así que lo viví al principio muy bien, hubo muchas cosas, muy intenso. El hecho de crecer, ¿no? De evolucionar, de trascender muchas cosas, es como todo el tiempo estar en movimiento, como que estábamos en un sitio, cada uno puesto cómodos, y Pablo nos movió un poquito, ¿no? El piso, y entonces nos tuvimos que acomodar un poquito cada uno, y entonces, claro, eso generó, es como un aprendizaje constante, pero ¿qué pasa? Vivido en grupo, y el inconsciente grupal es fantástico porque se potencia, porque todos somos uno, entonces se forma como una masa impresionante ahí, que es muy movilizador, y la verdad que quedé de cama. Yo, como siempre, tenía muchos turnos al otro día, y por suerte me faltaron 2, que yo digo por suerte, pero no es por suerte, porque yo necesitaba ese descanso de esas 4 horitas para mí. Me vino el resto, ¿no? Pero no podía
No podía porque estaba muy cansada, porque el inconsciente cuando trabaja también genera cansancio, porque tiene que tomarse un descansito para regenerar todo lo que tiene que regenerar y reconstituir. Y la verdad que quedé así como 2 o 3 días, hasta la otra semana, me tenía que levantar, hacer las cosas que yo hago en mí como para estar equilibrada, tranquila, porque verdaderamente me costó, porque mi cuerpo necesitaba descansar. Si yo hubiese sido coherente en los días siguientes, hasta el fin de semana, debería haber suspendido los turnos, porque se merecía, mi inconsciente se merecía el descanso, porque trabajamos mucho desde el inconsciente. Sí, y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Porque fue tal la emoción de encontrarnos todos, de vernos las caras, de conocernos físicamente, porque con todos nos conocemos a partir del grupo de consultores, por los nombres, por la fotito, esa chiquitita que aparece, pero en realidad casi con la mayoría era la primera vez que nos encontrábamos, así que la emoción era continua, ¿no? Fueron esos días de emoción continua, más todo lo que se hablaba, que en el momento a uno le parece que, mirá qué interesante, sí, qué genial, los casos que se comentaban, todo, qué interesante, pero después cuando uno baja un poquito y entra a la vagotonía, ahí el inconsciente empieza a hacer caer esas fichas y se transforma en un casino. Porque mi inconsciente está trabajando siempre. Todo es información para él, está trabajando siempre. Y además, todo lo tiene aquí y ahora él. Entonces cada cosa que pasa tiene un resentir en alguna partecita mía. Y eso después necesita ser reparado, tranquilizado, puesto, ubicado, cambiado el chip, como digo yo. Claro. ¿No? Y entonces eso genera toda una cuestión interna, pero además vivido en grupo es como muy potenciador. Se potencia. Muy potenciador. Se potencia, así es. Bueno, qué loco todo esto, ¿no? Que estemos ahora hablando después de... ¿Cuánto hace que teníamos Buenos Días Vida? Y hace 3 años, porque empezamos... ¿No? Yo hice primero un programa con Silvia Berlengi acá en Radio Cultura, en Capital Federal, y después vos escuchaste, bueno, lo terminamos acá y me propusiste hacer Buenos Días Vida. Bueno, vos sos locutora de toda la vida haciendo programas de radio y demás. Corajuda, diría yo. No, pero bueno, tenés una capacidad de comunicar y bueno, yo así como chapuceando en esto de la radio, y bueno, vos organizabas todo y yo me largaba a decir lo que sentía que tenía que decir. Y hace 3 años o 4, casi, no sé, desde que empecé con esto, o sea, casi 4. No me acuerdo, pero digo, ¿no? Mirando un poco así ahora desde acá, lo recorrido, nunca imaginé yo haber llegado hasta acá, ¿no? Sí, es cierto. Yo tampoco. En realidad lo hicimos más que nada, bueno, a mí porque me gusta la radio, y porque a mí me deslumbró esto que vos me mostrabas, porque, bueno, por supuesto, tal como lo contaste, empezaste vos a hacer tu proceso, y yo muy temerosa desde afuera, solo observaba por ser tan mental, siempre poniendo la mente primero y siempre buscándole la vuelta, ¿no? O sería mi propia fidelidad a este clan, que no me dejaba verlo así tan claramente. Exacto. Entonces siempre desde afuera, pero a la vez me apasionó porque me pareció fantástico y me pareció que estaba bueno comunicarlo, ¿no? A pesar de no sentirlo todavía. Claro. Bueno, a mí me pasó que como lo sentí inmediatamente, era imposible no comunicar. Claro. Es decir, me sentía con el deber, la emoción de ampliar esta conciencia, de que los demás, algunos, aunque sea uno, sintiera lo que yo estaba sintiendo.
Entonces, mientras estaba en el aire, por supuesto que siempre estuve como cobijada debajo tuyo, en el sentido de que yo me sentía totalmente protegida, porque vos empezabas, terminabas, hablabas, dirigías, yo solo me dejaba llevar, sí. exacto, y respondía todas las preguntas maravillosas y profundas que nos hacían los oyentes, que verdaderamente eran cientos y cientos. Sí, hermoso. Es hermoso. Yo voy a estar agradecido. Buenos días, vida, a la radio, la 92, a los oyentes, a vos, por supuesto, ¿no? Fue maravilloso esos 3 años, o 2 años, porque 2 o 3, ya ni me acuerdo, porque la vida... Que fueron 3, sí. 3, sí. Y después también el momento que decidí dejar, también eso fue un clic en mí. Empecé a sentir que no podía estar en todos lados, porque era desvalorizar internamente o ponerme en ego de que si yo no iba a atender a San Pedro iba a quedar gente que no iba a escuchar lo que era la decodificación. Cuando yo empecé a bajar de mi caballo y a sentir que yo tenía que ser coherente y estar en el lugar que yo era coherente estar, soltando, empecé a soltar, y cuando empecé a soltar, empezaron a aparecer otras consultoras, San Pedro, o sea, todo se energizó de otra manera, todo se potenció. Se acomodó, porque es tan importante aprender a soltar, sí, como aprender a amarse. Sí, tal cual. Bueno, mirá qué buen ejemplo de lo que de alguna manera estábamos hablando hoy, ¿no? Cuando esta oyente nos preguntaba cómo se hace para perdonar a alguien que te hirió mucho. A veces uno se enoja mucho con la circunstancia que tiene delante y con esa persona, con ese actor que tiene delante, que la hace enojar, porque uno siente que te deja en banda, o sí, que no pensó en mí, sí, o qué egoísta, mirá, no se dio cuenta de determinada manera. Y se fue. Y ya que estamos en ese ejemplo, claro que sí, en ese momento, si yo tengo que ser absolutamente sincera, te odié. Claro. Y me pareció que eras la peor persona del mundo. Es más, en nuestra familia estaba la situación de que estaba nuestro padre en condiciones de salud bastante delicadas. Sí. Entonces, para mí ese momento fue tremendo. Digo, mirá qué egoísta, se va, me deja con todo a mí, y yo ahora qué voy a hacer. Digo, siempre, ¿no? La cosa en el otro. Esta rabia, que es lo primero que sale en uno. Y después, cuando empieza a pasar el tiempo, ahí es donde uno tiene la gran posibilidad de elegir. ¿Qué hago con esta rabia, no? Me quedo en este lugar sintiendo que yo tengo la razón, y que el otro es un guacho, y que la vida le va a demostrar, y que porque todo en la vida se paga, y vas a ver, y empezamos con esas frases hechas. O cuando la bronca se me pasa, empiezo a pensar, a ver, ¿para qué me está pasando esto? A ver, ¿qué me está mostrando esto? Y empecé a darme cuenta que me pasaban varias cosas, obviamente. Una de ellas era ver que un otro se atrevía a hacer lo que tal vez yo deseaba hacer y no me animaba. Entonces, ahí ya una rabia que no era tal, sino que no tenía nada que ver el otro, sino que tenía que ver conmigo. Otra, mi propio miedo a lanzarme a la vida, a dejar de estar amparada atrás de algo, de alguien. A lanzarme a la vida, a atreverme. Y después que uno hace todo ese razonamiento y puede verlo desde ese lugar, es ahí donde todo empieza a alinearse y todo empieza a acomodarse. Eso es, y empiezan a aparecer las potencialidades. Exacto. Y uno empieza a hacer su propio proceso, sin compararse, sin tener esa sombra. Entonces empieza a hacer su propio proceso y todo fluye, empieza a ocupar el lugar que tiene que ocupar o que es suyo. Y desde mi lado, cuando yo solté, en las escaramuzas que se armaban por estas cuestiones que vos contás, estaba muy escondido la culpa de haberlo hecho. Claro. Entonces, si yo sentía
pero muy profundamente la culpa, el otro no me podía no estar mostrando un reclamo. Exacto. Porque si yo no siento culpa muy por debajo, no lo saco a la luz, el otro me tiene que mostrar eso en base a un reclamo. Entonces, también fue mi proceso de sacar la culpa a la luz, entenderlo, aceptarme y hacer los cambios y los procesos necesarios. Tal cual, tal cual. Así es, sí. Y bueno, y así es un poquito como nos va pasando en la vida a todos, de alguna u otra medida, en otras circunstancias a lo mejor. Pero sí, la rabia aparece, la desilusión aparece, son todas emociones que sí, que son reales y que las sentimos y que nos aparecen a pesar de decir, bueno, no, pará, que el otro no existe, esperá, que todo es una creación mía, pero en el momento de la rabia no puedo ver todo eso. No, claro, pero yo siempre le digo a los consultantes, le digo, trata de mirar en tercera persona, trata de alejarte de la situación un instante. Y entonces, si tomás como información eso, al separarte un poquito, la información llega clara, porque no estás inmersa en el conflicto. Entonces, sobrevolás un poquito eso y mirás, y te mirás. Y eso es fantástico. Tal cual. Bueno, y al final uno termina agradeciendo a ese bolonqui que se armó inicial. Así es. Agradeciendo los que me echaron, o sea, las 2 pérdidas de trabajo, ¿se entiende? Porque gracias a eso yo tomé conciencia, gracias a eso me impulsó a decir, bueno, así como vengo, no va más. Tal cual. Busco y lo que tengo que buscar. Y cuando uno está preparado, la información llega. Sí, te encuentra. Es así, no hay que buscar más, hay que solo alinearse. Hay que solo tratar de ser lo más coherente posible o buscar la herramienta que te facilite esto, ¿no? La coherencia, el pensar, sentir y hacer en armonía. Digo, con la herramienta que te resuene, porque como decimos cada vez que hablo con un consultor, Pablo mismo dice, está todo bien, no quiere decir que es esto o esto. No, claro. Esto nos sirvió, nos alivió, nos conectó con nosotras, nos cambió la vida, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que pasar por acá. Así es. Cada uno encontrará su herramienta, pero creo que lo fundamental es que esa herramienta me permita ser coherente conmigo. Así es. Que ahí está, ahí no nos enfermamos, ahí todo se nos presenta fácilmente, ahí es donde logramos lo que andamos corriendo de otra manera y corriendo sin saber a dónde, sin llegar a ningún lado. Porque en realidad, como decía hace un ratito, el único camino es hacia nosotros. Exacto. Cuando vamos corriendo nos vamos escapando de nosotros y hacemos millones de cosas, pero en realidad es hacia nosotros, es el único camino. Y cuando vamos hacia nosotros podemos estar unidos a todo el mundo. Así es, sí. Bueno, acá Patricia nos recuerda, hicieron fácilmente 3 años de Buenos Días Vida. Uno lo hicieron con Nancy en línea telefónica, por Skype, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Un año entero. Un año entero. Mirá si nos costó soltar. Patricia... Sanoco. Mirá vos, ¿se acuerda? Mirá vos. Sí. Bárbaro. Sí, es una genia y sigue. Sigue. Sí, no, hemos hecho, la verdad que hemos probado y siempre le encontrábamos, donde había alguna situación que había que resolver, le encontrábamos la vuelta, no nos quedábamos en el esquema. Siempre le fuimos encontrando la vuelta y creo que eso es el ir, es el fluir en la vida. Sí. Es no rigidizarse. Está con rabias, con discusiones, con enojos. Con la vida misma. Como la vida misma, como otro programa que tuvimos. Otro programa, sí, que teníamos acá en la radio. Sí, tal cual, porque no es algo lineal, no es que es todo rosa. No, porque lo lineal es estructura. Tal cual. Y la vida no es estructura. El inconsciente no es estructura.
Sí, señora, es así. Bueno, Anabela Gutiérrez dice, qué bueno, besos enorme a Nancy. Besos, gracias. ¿Por dónde se pueden mandar mensajes durante el programa? Ara me dice, y por acá, por el Face, Anabela, por el Face, y si no al teléfono de la radio que es 03329 1552 9056. Ahí está, es el número de celular de la radio que puede mandar mensaje de texto o WhatsApp. Bueno, así fue transcurriendo nuestro proceso a través de la radio, nuestro proceso en la vida también, ¿no? Sí, absolutamente, y absolutamente. Hemos ido y venido, hemos estado con certeza, hemos dudado, hemos vuelto, digo que eso también tiene que ver con el proceso. Todo, y además venimos de un clan de mucho proceso, de mucho esfuerzo, juicio de valor, de dejarse de lado para hacer lo que debo y lo que tengo, de no hablar, de someterse, de hacer con esfuerzo todo lo que tengo. La vida es una lucha, ¿no? Esta cosa bien tana y bien dogmática, ¿no? Entonces, el proceso fue intenso. Tal cual. Intenso, pero la verdad, pero muy revelador y hoy lo agradecemos de verdad. Absolutamente. Hoy lo agradecemos. Absolutamente. Yo lo agradezco infinitamente, infinitamente cada día de mi vida, cada instante, cada instante. Sí, tal cual. Es un agradecimiento, pero ese agradecimiento que se siente en el cuerpo. En el cuerpo, así es. Así es. Bueno, Nancy, 19 minutos de las 11 de la noche, creo que podríamos ir redondeando ya. Sí. Bueno, yo por supuesto no me di cuenta. No, pasa el tiempo, sí, así es. Bueno, gracias de verdad, como les digo a todos, siempre te lo digo personalmente, pero ahora te lo digo públicamente. Gracias por aceptar charlar con nosotros esta noche y gracias por todo, ¿no? Gracias. Sí, no, es un honor, ¿no? Me encantó, gracias, porque también es seguir estando, por más que yo siempre estoy, mi corazón está, mi inconsciente está, pero bueno, estar en presencia, ¿no? Para comunicar y para contar y para sentir el amor también, ¿no? De los oyentes, así que te lo debo a vos, así que gracias infinita. Gracias a Pablo, a Lucrecia, gracias a la radio, que en todo momento siempre confió, aunque parecía todo raro cuando empezábamos, sí. Y confió y nos mantuvo, y bueno, y todo genial, y estaban muy comprometidos. Gracias a San Pedro también, sí. ¿No? Esta escucha, estos oyentes que preguntaban y discutían y discutíamos, ¿no? Es que es maravilloso. Bueno, a nuestro clan, absolutamente, a nuestro clan, a nuestra madre, que ha sufrido tanto y ha resignificado tanto, a nuestro padre, bueno, que ya no está, pero que siempre sigue estando, ¿no? Tal cual. Absolutamente. Bueno, a mis amigas, a mis amigos de San Pedro, a mis amigos de acá de Capital, a toda la gente, a los consultores. Verdaderamente es un momento maravilloso, es un estado magnífico de potencialidades, de creación, de empatía, que si cada uno de nosotros arregla un poquito su historia, se ama un poquito más, se acepta un poquito más, esta realidad sería totalmente distinta a la que es. Pero lo ponemos todo afuera, entonces ese asesino soy yo, hay una partecita mía que me estoy asesinando, esa persona que roba soy yo, hay una parte mía que yo me robo y por eso necesito ponerlo afuera, es hacerme responsable, hacerme parte de cada situación, de cada cosa que pasa y el mundo se arregla. Por eso estoy maravillada con esta manera de percibir. Sí, porque es lo que es. Tal cual. Y así vamos siendo. Tal cual. Bueno, mira, María José dice, buenas noches, hermosa charla, besos a las dos, unas genias. A partir de esta charla me siguen cayendo fichas, dice María José. Genial. Una divina. Bueno, Silvia Kovac, me apuro a leer porque son todas personas que te conocen, Nancy. Bien. Hola, genias, escucho el programa y siempre se aprende algo. Saludos a Nancy. Gracias. Abracitos a todas.
Bueno, Mariela también vuelve a comunicarse y dice, Ara, estoy mejor porque todos me saludan y me sonríen. ¿Viste? Así es, Mariela, así es. ¿Viste? ¡Qué genial! ¡Ay, qué divina! Bueno, y Patricia dice, me acuerdo del primer taller que hicieron y que Nancy me dijo que el nombre de Facundo no le gustaba porque no se lo puse yo. A ver. Ay, no me acuerdo de eso. Bueno, hace tanto. Como que al hijo tal vez no le gustaba llamarse Facundo porque no se lo puso la mamá. Ay, no entiendo, Pato, lo que querés decir. No entiendo. Bueno, a lo mejor en otro mensajito lo puede aclarar. Pero bueno, sí, Patricia estuvo en uno de nuestros primeros talleres también. Sí, así es. Bueno, Nancy, gracias. Bueno, hasta cualquier momento. Un abrazo. Dale, así es. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.